¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos de inmediato a revisar nuestra pregunta de hoy para que participe. La vemos aquí. Tomando en consideración el criterio de selectividad en los foros de la disque Sociedad Civil organizados por la OEA en Perú, le preguntamos, ¿a qué intereses responde la Cumbre de las Américas de Luis Almagro? Participe, denos su opinión. Justo nuestro primer tema nos va a llevar a Lima, Perú. La representación cubana de movimientos sociales que participa en el foro juvenil previo a la 8ª Cumbre de las Américas protestó contra el bloqueo de su delegación en la sesión de este jueves y denunció la participación de grupos contrarrevolucionarios en el evento invitados por la OEA. Le vamos a ampliar entonces en nuestro programa. La jornada de discusión fue paralizada por las manifestaciones en rechazo a la exclusión de la delegación cubana de las sesiones. La representación de otros países o representaciones, hablando en plural, expresaron su descontento ante la intervención del secretario de la OEA, Luis Almagro, como muestra de su injerencia e irrespeto a la soberanía de Venezuela. Voceros de movimientos sociales aseguraron que defenderán la dignidad de los pueblos latinoamericanos y advirtieron que la sala donde se desarrolla el foro juvenil fue bloqueada por agentes de seguridad para evitar acciones de protesta. La delegación cubana denunció la presencia de mercenarios que han avalado y ejecutado acciones contra la seguridad del país caribeño. El coordinador de la delegación cubana, Fermín Quiñones, también denunció la exclusión de la que fueron objeto. Simplemente lo que estábamos solicitando era una verdadera representatividad, era la expulsión de mercenarios, la expulsión de terroristas que estaban presentes en la sala, que carecen de legitimidad ante el pueblo cubano. Creo que logramos detener las sesiones, logramos que se fueran a otro lugar a sesionar y convocamos a los pueblos de la América presentes ahí, excluidos ellos. De esto y más nos cuenta nuestro enviado especial a Lima, Alien Fernández. Te saludo, Alien. ¿Qué otros pronunciamientos importantes hubo en este contexto y cómo prosiguen las actividades de esta jornada previa al inicio oficial de la Cumbre de las Américas? Hola Rey, un gusto saludarte a esta hora. Buenas tardes. Bueno, te lo voy a resumir lo que ocurrió durante la jornada de hoy con una frase que tú conoces bien porque es una frase bien cubana. Le salió el tiro por la culata a la derecha internacional, especialmente al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien montó todo un show en este foro, en este diálogo en particular entre representantes de los actores de la sociedad civil y los gobiernos, y en los que invitaron a contrarrevolucionarios, a mercenarios, como tú bien reseñabas a partir de lo que dicen los medios de comunicación. Pues la delegación cubana protestó continuamente, se mantuvo alzando la voz y tuvieron que abandonar el lugar. Lo hicieron por la puerta trasera tanto Luis Almagro como sus protegidos de la contrarrevolución cubana. Rey, ahora es importante también destacar que esto no ha ocurrido solamente con la delegación cubana. Hay que poner bien esto en contexto porque hay que explicar que varias organizaciones sociales y movimientos de izquierda en la región han estado denunciando desde el inicio de estos foros, que son parte del segmento oficial de la cumbre, han estado informando el carácter selectivo de la composición de las representaciones de cada uno de los países. Así hemos estado escuchando, por ejemplo, Rey, a representaciones de organizaciones de derechos humanos de Costa Rica, también a otros movimientos sociales de México, de los propios movimientos indígenas de acá de Perú, que no pudieron acceder a estos foros de la sociedad civil. Y entonces lo contradictorio es que mientras esto ocurre con organizaciones, movimientos que representan verdaderamente los valores del pueblo latinoamericano y caribeño, pues se premien con el acceso al lugar a estas personas que están tan comprometidas con el cambio de régimen en la Isla Rey. Por solo citar un ejemplo, una de las jóvenes que estuvo en ese encuentro de hoy, que está muy ligada al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a ella le preguntábamos hace unos días en La Habana que si el proyecto político de ella tenía espacios para todos, pues qué lugar ocupaba en él Santiago Álvarez Magriñán, un hombre que participó en la invasión mercenaria de los Estados Unidos por Playa Girón, y ella respondía diciendo que todos los cubanos tienen espacio para su plataforma de cambio del sistema político en Cuba, lo cual de alguna manera sustenta lo que han dicho las autoridades, el gobierno cubano, los propios representantes de la sociedad civil cubana, de que no solamente son contrarrevolucionarios, sino que son también, tienen también un marcado compromiso con el terrorismo anticubano. Rey.
Muchísimas gracias, Alien, por este reporte que nos facilitas. Hasta la próxima, Alien Fernández, nuestro enviado especial a Lima, Perú. Revisamos nuestra pregunta del día, que tiene mucho que ver con lo que nos explicaba Alien. Ahí la vemos en pantalla, tomando en consideración el criterio de civilidad de los foros de la disque sociedad civil organizados por la OEA en Perú. Le preguntamos, ¿a qué intereses responde la Cumbre de las Américas de Luis Almagro? Participe, denos su opinión. A la pausa en temas del día. Nuestro segundo momento de una manera poco usual, con la imagen del día, que nos va a llevar a Rusia, porque este 12 de abril se conmemora el aniversario 57 del primer vuelo espacial tripulado de la historia. El protagonista, el joven Yuri Gagarin, quien dejó para la historia su frase "Поехали", vámonos, y la predicción de que pronto un cubano volaría al cosmos, hecho que se consumó 19 años después, cuando Arnaldo Tamayo Méndez se elevó hacia el espacio exterior. Pasamos entonces a nuestro segundo tema del día. El cruce de declaraciones en torno a una posible guerra en Siria abre hoy, un nuevo capítulo. Estados Unidos parece bajar el tono mientras la OPAC prevé iniciar su investigación este viernes. Quédese porque de esto le vamos a hablar en nuestro segundo tema del día. Le ampliamos. El presidente estadounidense responsabiliza a Rusia y Siria por el ataque químico en Duma. Posee diversas opciones y todas están planteadas sobre la mesa. Sin embargo, hasta el momento no se han tomado ninguna decisión definitiva para lanzar un ataque contra Siria. Y el presidente tampoco han establecido un periodo de tiempo para una posible movilización militar. Por su parte, Rusia fracasó en garantizar el abandono de Damasco de las armas químicas. De esta manera, Estados Unidos da un paso atrás en su escalada del conflicto y descarta ofrecer detalles de su presunta respuesta en torno a la situación en Siria. Vamos a ver qué dijo el presidente Trump a través de su cuenta en Twitter. Nunca dije cuándo ocurriría el ataque a Siria. Podría ser muy pronto o no tan pronto. En todo caso, Estados Unidos, bajo mi administración, ha hecho un gran trabajo librando a la región del Estado Islámico. ¿Dónde está el agradecimiento a Estados Unidos?, se pregunta Donald Trump. Bueno, la vocera de la Cancillería rusa, María Zaharova, respondió a lo dicho por Trump sobre la lucha de Estados Unidos contra el Estado Islámico. Dijo, es que no todos han terminado de agradecer a Estados Unidos la intervención en Irak que derivó en el surgimiento de Daesh. El delegado de Rusia ante la ONU, Vasily Nevenyuk, calificó como una violación al derecho internacional y la Carta de la Organización de Naciones Unidas las amenazas estadounidenses de atacar a Siria. Rusia considera que las amenazas de la Casa Blanca a Siria son muy peligrosas, violan el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, eleva el nivel de confrontación entre nosotros. Invitamos a Estados Unidos a desistir de ello. Les hemos advertido en varias oportunidades que es algo muy peligroso porque nuestras fuerzas en el terreno, a solicitud del legítimo gobierno sirio, por lo que puede variar a un enfrentamiento no esperado. Y en este contexto, autoridades de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas OPAC anunciaron que para este viernes iban a comenzar la investigación sobre el supuesto uso de armas químicas en Siria. Mediante el comunicado, la organización informó que desplegará a sus especialistas para evaluar y analizar la presencia de supuestas sustancias químicas en la ciudad de Duma, perteneciente a la región de Ghouta Oriental. Bashar el-Jafari, embajador de Siria ante la ONU, informó que los especialistas en sustancias tóxicas tendrán acceso a toda la región. Mientras, el jefe del Pentágono, James Mattis, expresó que Estados Unidos no contaba con pruebas que demostrasen se había empleado armamento químico en el país árabe. Pero recordemos cuál había sido la localidad donde presuntamente se escenificó este ataque con armas químicas en Siria. Localizamos geográficamente a Duma. Se ubica en el sur del país árabe, a 17 kilómetros de Damasco.
Un helicóptero habría lanzado en ese punto un barril con una sustancia química la noche del pasado 7 de abril. Según divulgó la organización no gubernamental Cascos Blancos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó entonces al gobierno de Bashar al-Assad de este ataque y lo hizo sin pruebas. Ahora, como decimos en mi país, se echa para atrás. En el sitio web de nuestra casa informativa, Telesur, se ha publicado un informe que puede dar más pistas en el asunto. Se titula ¿Cuál es el verdadero interés de Estados Unidos en Siria? Lo vemos. Revisamos cómo avanza la ofensiva del ejército árabe sirio en esa región. Hisham Wanous desde Damasco nos cuenta. Saludos, Hisham, adelante. Hola colegas, saludos amables televidentes. El Centro Ruso de Reconciliación en Siria anunció que el ejército árabe sirio ha recuperado el control de la ciudad de Duma. Hoy sale la última partida de los terroristas del ejército del Islam de esta ciudad, después de que el día de ayer salió el cabecilla de esta organización terrorista de la ciudad de Duma y después de que los terroristas habían entregado las armas pesadas y ligeras que estaban en su poder. Hay que destacar que los habitantes de Duma han izado la bandera nacional y recibieron con los brazos abiertos a los efectivos sirios y también rusos, a la policía rusa que se desplegó en la ciudad en conjunto con los dispositivos de seguridad sirios para mantener el orden y la ley en la ciudad. Han recibido con los brazos abiertos a estos efectivos que se suponen que los habían atacado el pasado 7 de abril con armas químicas. Una imagen que desmiente todas las acusaciones occidentales al gobierno sirio de emplear las toxinas contra la población civil en la ciudad de Duma y por consiguiente también la excusa que emplean para llevar a cabo la agresión anunciada contra el país árabe por parte de Estados Unidos y sus aliados el Reino Unido y Francia. Esta situación sobre el terreno realmente pone de manifiesto que el gobierno sirio avanza en la lucha contra los terroristas a pesar de todas las presiones y también con la liberación de Duma abre el camino ante los expertos de la OPAC que deben llegar a Siria el día de hoy, según anunció Rusia, para introducir en la ciudad de Duma y llevar a cabo una investigación en el lugar de los hechos sobre el supuesto ataque químico perpetrado el pasado sábado 7 de abril contra los civiles de esta ciudad. En esta situación hay que destacar también que el ejército árabe sirio, después de la liberación de toda Ghouta oriental, desplegó sus fuerzas en la parte sur de Damasco para limpiar todos los barrios al sur de Damasco de los terroristas del ejército del Islam y también los terroristas del Frente al-Nusra y del Estado Islámico y así asegurar toda la capital de Siria del peligro de los terroristas. Muchas gracias a nuestro compañero Hisham Wanous por esta información. Vamos a hablarle a continuación de otros temas que también son noticias durante la jornada. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Madeleine García, quien se refiere a Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. No se puede votar con el carnet de la patria o cualquier otro documento, es con la cédula de identidad. Este es el proceso número 23 y siempre ha sido así. Hay plenas garantías electorales que incluso fueron ampliadas. Así hablaba Madeleine García sobre lo que expresaba más temprano la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela sobre cómo va avanzando el cronograma electoral en esta nación suramericana de cara a los comicios del próximo 20 de mayo. Eduardo Martínez, caravana migrante acude a la oficina para los refugiados de la ONU en México. Demandan ser atendida por representantes del alto comisionado. Vamos a otra, es la de José Manuel Jiménez. En Colombia, la consulta popular es un derecho constitucional y debe ser vinculante, reclaman líderes ambientales ante la Corte Constitucional.
Hilda Silvestrucci, desde Honduras, 221 años de la llegada del pueblo garífuna a este país, una comunidad afrodescendiente. Siguen siendo comunidades excluidas y despojadas. Hoy buscan consolidar la tierra prometida en la zona norte, donde los niños y niñas puedan crecer dignamente, creciendo entre sus tradiciones. Gracias a nuestros compañeros, pasamos al tema en desarrollo. El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió la primera visita desde que cumple prisión en Curitiba. En paralelo, se mantiene el campamento próximo al lugar donde se encuentra el líder del Partido de los Trabajadores. André Vieira nos tiene la ampliación. Te saludo, André. ¿Cómo ha venido transcurriendo la jornada allí donde te encuentras? Hola, sí, Rey, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia aquí en Temas del Día. Efectivamente, Rey, sigue la jornada, aquí sigue este campamento, sigue esta vigilia permanente en defensa de Lula da Silva y también en defensa de la democracia. Como tú ya nos adelantaba, Rey, hoy día fue la primera visita de los familiares, de la primera visita de Lula da Silva desde que está cumpliendo esta decisión judicial aquí en una cárcel de la Policía Federal aquí en la ciudad de Curitiba. Fueron 3 hijos y un nieto que visitaron Lula da Silva. Ellos llegaron alrededor de las 10 de la mañana, hora Brasil, a las 9, hora Caracas. Llegaron y estuvieron ahí por aproximadamente 3 horas en esta visita al expresidente Lula da Silva. Recordemos, Rey, que esa es la primera visita, pero ya hubo un intento de otras visitas. El pasado martes, un grupo de 9 gobernadores intentó llegar a la cárcel donde está Lula da Silva, fueron recibidos por la policía, pero fueron impedidos por una jueza aquí del estado de Paraná de visitar Lula da Silva, lo que ha sido calificado como un otro atentado a la democracia, ya que todos los detenidos del país tienen el derecho de recibir a sus amigos, y son 9 gobernadores cercanos a Lula da Silva. Eso representa 1/3 de los gobernadores. Estos gobernadores también han exigido una explicación de la presidenta de la Suprema Corte aquí de Brasil, la ministra Carmen Lúcia, pero todavía no hay una respuesta frente a esta denuncia. En el día de hoy también, además de esa visita de los 3 hijos y un nieto de Lula da Silva, también estuvieron ahí en la cárcel un grupo de abogados del Orden de los Abogados de Brasil, la OAB, el OAB, para hacer una visita para evaluar cómo están las condiciones que Lula está detenido, está cumpliendo esa decisión judicial en esta cárcel. Aquí en el campamento, Rey, sigue las movilizaciones, personas que vienen de diferentes lugares del país, personas que cruzaron el país, que viajaron por 3 horas, por 3 días para llegar hasta aquí, cruzaron desde el noroeste hasta el sur, desde donde nosotros nos comunicamos para llegar aquí, para mantener firme y vivo este campamento Lula Libre. Pero también, además de aquí, Rey, de este campamento Lula Libre, también hay un campamento Lula Libre en la ciudad de Brasil, en el Distrito Federal, un campamento que ya se inició y que mantiene también esa movilización a nivel nacional. En el día de hoy, Rey, en algunas horas más se iniciará un acto de Lula Libre, un nuevo acto. Son actos que son realizados todos los días. En el día de hoy tendrá la participación de la presidenta del Partido de los Trabajadores, la senadora Gleisi Hoffmann. Además de los brasileños, también ya empiezan a llegar aquí delegaciones que vienen de diferentes lugares del mundo para manifestar su solidaridad con Lula da Silva y denunciar al mundo que Lula da Silva en ese momento se convierte en un perseguido político a un detenido político, el primer preso político desde la redemocratización de ese país. Y nosotros, Rey, seguiremos aquí desde muy cerca, junto al pueblo, junto a Lula da Silva, mostrando toda la resistencia del pueblo brasileño. Rey. Excelente, André, muchísimas gracias. André Vieira nos acompañaba desde la capital de la resistencia en Brasil. Así ha sido catalogada a Curitiba por estos días. Vamos a revisar nuestra pregunta Twitter y las respuestas. Ahí tenemos la pregunta. Tomando en consideración el criterio de selectividad en los foros de la disque sociedad civil, organizados por la OEA en Perú, le preguntamos a qué intereses responde la Cumbre de las Américas de Almagro. Vamos a ver la respuesta de José Manuel Barroso, que dice: antes lo dije, la famosa Cumbre de las Américas, Chávez, Kirchner y Lula la pulverizaron en Mar del Plata, Argentina. Por tanto, ya huele a piche. Y la OEA, bueno, ¿qué podemos esperar del perrito mueve la cola de Almagro? Solo responde a su amo Donald Trump.
Tenemos otra respuesta de José León, dice: a los intereses del desarrollo de América del Sur, viva la OEA y su papel es velar por el bienestar de los pueblos. Es un criterio que respetamos. Avanzamos con otra, dice Joaquín Bram: pareciera que las ONGs que reciben financiamiento y le avalan la cara a las transnacionales son las que cumplen los requisitos para participar de la Cumbre de las Américas. Los intereses están allí, en los acuerdos de libre comercio que quiere instaurar la derecha en la región. Muchas gracias a todos por participar en nuestra pregunta del día. Lo vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos un paraíso turístico que, aunque genere $1.000 millones al año, está a punto de cerrar. Con este video despedimos nuestro programa de hoy. Thank you.